abogado, y hoy día con un tema muy importante que tenemos. ¡Ánimo, chiquillos! ¡Dios mío! Hoy día vamos a estar hablando acerca del robo de la propiedad en lugar habitado y no habitado. Todos esos detalles te los vamos a estar contando hoy día en El Abogado y te invito, como siempre, a que participes con nosotros. Comunícate con nosotros a través de WhatsApp, el más 569-4023-8905. Si prefieres, nos puedes escribir a defensaresponde@gmail.com. Y también nos encuentras en Instagram y en Facebook en El Abogado TV. Te esperamos. Mi querido Saba Chaguán, que ya está con nosotros de defensavíctimas.cl. Mire cómo lo ovaciona nuestro público. Y también Ricardo Bascuñán, psicólogo y académico de la Universidad Central. Bienvenido, Ricardo, gracias por estar con nosotros. Qué bueno contar con tu presencia hoy día en este tema que además nos asusta mucho. El llegar a nuestra casa y encontrar que está todo revuelto, que efectivamente nos entraron a robar, o incluso estando nosotros adentro, sentir ruido y de pronto encontrarte con los ladrones ahí mismo. ¿Eso sería toda la respuesta de nuestra inquietud? ¿Robo en lugar habitado y no habitado? No, lo que pasa, Cristina, es que hay primero que distinguir delitos contra la propiedad cometidos por medios materiales. Estos yo sé que es todo un tema, pero... Sí, porque los medios inmateriales serían la estafa, la apropiación indebida, los fraudes. Perfecto. Pero acá estamos por medios materiales en que hay una actuación física, por así decirlo, ¿ya? Tenemos el hurto y los robos. Ya, ¿cuál es la diferencia el hurto es lo que normalmente uno dice me robaron, pero en el hurto no hay ni violencia en las personas, ni intimidación en las personas, ni fuerza en las cosas. Voy a explicarlo de inmediato. Entonces el hurto es, por ejemplo, yo no estoy en el metro, no me doy cuenta y me sacan la billetera sin intimidarme, sin agredirme y sin romper una ventana, sin nada. Hurto. Ya. ¿Te des o no te des cuenta? Pero no hay claro, me puedo dar cuenta. Perfecto. Con posterioridad. El robo es robo con violencia o intimidación, con un cuchillo, por ejemplo, o ¿solo con amenazas también? Con un cuchillo o con un golpe, o entrégame la billetera o te mato. ¿Ya? Eso es intimidación. Puede ser violencia o intimidación. Y puede ser robo con fuerza en las cosas. Fuerza en las cosas, rompieron una ventana, una puerta, subieron la pandereta, porque la ley presume que el escalamiento de los medios de defensa de una propiedad se asimila a fuerza en las cosas, aunque no hayan roto la pared. Pero escalaron, o, por ejemplo, también es fuerza en las cosas, una ficción legal, que haya una ventana abierta y entran por vía no destinada al efecto. La ventana, la ventana, porque no es para entrar la ventana. ¿Ya? Entonces eso es robo con fuerza en las cosas. Y hay otro robo que es el robo por sorpresa. Por ejemplo, aprovechan el tumulto en el rodoviario, en la estación de trenes, o en la estación de buses, o en la calle, aprovechan que hay mucha gente, o por ejemplo se cayó una señora, por ejemplo, y estamos todos mirando, y aprovechan la sorpresa, o en el andén del metro, y aunque no haya fuerza, ni violencia ni intimidación, la ley le eleva la pena, porque yo aproveché la conmoción, aproveché la sorpresa, y me apropié de algo que no es mío. Es más grave que el hurto. No tan grave como un cogoteo, para decirlo en buen chileno, pero sí más grave que el hurto, el robo por sorpresa. Me imagino que el hurto, el robo con sorpresa... El robo por sorpresa. Por sorpresa. Bueno, que también es buena sorpresa. Claro. Tienen distintas penas. Tienen distintas básicamente penas. Eso es lo que hace la diferencia. El más grave es evidentemente el delito de robo con violencia o intimidación, porque es lo que se llama, no quiero ser latero, pero es un delito pluriofensivo. O sea, atenta no solo contra el bien jurídico protegido de la propiedad, sino que también atenta contra mi integridad física o psíquica o mi indemnidad. Son pluriofensivos. Hay varios bienes jurídicos y por ende es más grave. El robo con fuerza en las cosas atenta contra la propiedad derechamente. No intimida a una persona, no hay mi indemnidad. Pero ahí también hay una subdivisión porque la ley considera más grave el robo con fuerza en las cosas en lugar habitado o destinado a la habitación. Casa o departamento. Casa o departamento o sus dependencias, por ejemplo, el lavadero, la bodega de mi casa, siempre que tenga una comunicación, porque si tengo la bodega al fondo de un sitio largo y grande, es robo en lugar no habitado, porque no está habitada la bodega. Perfecto. Pero si se comunican, por ejemplo, tengo el lavadero, la logia, etcétera, y al lado de mi casa es las dependencias, ¿ya?
Y el otro es el robo en lugar no habitado, o sea, un cine, un supermercado, un local comercial. ¿Un cajero automático? Es que el cajero automático se modificó la ley porque era robo en lugar no habitado, pero se agregó un artículo especial hace como 7 años más o menos, cuando vino la epidemia de robo a cajero automático, y se elevó la pena a la categoría como si fuera un lugar habitado. Perfecto. ¿Ya? Eso. Y la pena, claro, es distinta. Tengo hartas dudas independiente de las penas, pero ¿qué pasa? ¿De qué manera? ¿Qué pasa si entran a mi casa y yo veo todo ahí y yo sé quiénes son? Porque hay muchos robos que son por datos, etcétera. Pero te quería preguntar, Ricardo, que yo creo que el tema de que a uno lo asalten, a que a uno lo violenten, incluso que a uno le quiten sus cosas, que a uno le ha costado tanto conseguir, es uno de los miedos que uno más grande tiene. Sin duda. Sobre todo quienes tenemos hijos, que le pase algo a los hijos. Y todos en lo racional decimos que se lleven todo. O sea, si alguien entra mientras no nos haga daño, pero además la situación en sí es muy tensa, es muy difícil de sobrellevar. Hay mucha gente que queda con efectos postraumáticos. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Nos sentimos vulnerados, inseguros? Todas las anteriores, te diría yo. De hecho, hay una línea digamos, de investigación que se llama la victimología, curiosamente, y que justamente estudia todos los efectos que se dan en las víctimas. El miedo, la interrupción del sueño. Fíjate tú que una de las cosas que a veces se nos olvida, en este caso como visibilizar, es que cuando todos tenemos problemas, muchas veces queremos llegar pronto a nuestras casas. Y lo que tiende a pasar es que cuando las personas han sufrido algún tipo de robo en su casa, esa señal de seguridad de la casa ya no es tan segura. Claro. Por lo tanto, el recuperar esa sensación de seguridad toma tiempo, pueden haber elementos postraumáticos de la lógica de que cualquier sonido puede ser interpretado como que alguien está tratando de entrar a robar a la casa. Por lo tanto, cada persona lo puede cursar de diferentes formas. Efectivamente, hay diferentes tipos de tratamiento y modalidades, pero como tú describes, todas las anteriores te diría yo. Además, hoy día no hay absolutamente ningún lugar seguro. O sea, hasta en un piso 10, 12 de un edificio entran a robar. Es que efectivamente el tema de la seguridad, un poco de lo físico y de lo psíquico, es que efectivamente los seres humanos tratamos de una u otra manera de estar en lugares o en situaciones con mayores certeza. Claro, con menos amenaza. Con menos amenaza. Entonces, bajo esa perspectiva, claro, a las personas, incluso cuando, por ejemplo, vamos en la calle y sufrimos de algún hurto, algún robo, es súper esperable que las personas tengamos dificultades después como para caminar solos por allí, o eventualmente si caminamos solos andemos con algún nivel de ansiedad, de nerviosismo, de hipervigilancia. Claro. Bueno, todo resulta amenazante. A mí me robaron el celular de mis manos en la calle. Es más, yo sabía que me lo iba a robar. Yo vi a la persona y dije, no me irá a robar el celular. No, pero ¿cómo me va a robar el celular? Yo iba en el auto y lo tenía la ventana muy poco abierta, así, no, con suerte que había un brazo así como con cuidado. Y efectivamente, no sé en qué rapidez, metió el brazo y me quitó el celular. Y hasta el día de hoy, eso fue hace como 3 años, hasta el día de hoy yo voy en la calle y veo a alguien que anda paveando con su celular y le digo, oye, ten cuidado que pueden robártelo. Claro, mira, y sería, creo, adecuado en el contexto del programa explicar un poco lo que es lo postraumático. La palabra trauma, su raíz dice que es una herida, ¿sí? Y por lo tanto, como cualquier herida, puede tener diferentes tiempos de sanación claro. o de curación. Cuando la gente, por lo tanto, pasa por situaciones así, el tema de andar con miedo, los niveles de ansiedad, que algunas personas anden más hipervigilantes, que se interrumpa el sueño, en algunas personas efectivamente puede incluso hasta afectarle en términos del apetito también. Entonces, lo postraumático involucra con todos aquellos efectos que se van a venir después de un suceso como el que a uno le pueda tocar vivir. Y que además deben durar un buen tiempo para recuperar la seguridad, etcétera. Tenemos acá, querido Sabas, una gráfica que nos habla precisamente de robo en lugar habitado y no habitado y que habla de las penas, para que usted me las explique, por favor. Bueno, el robo en lugar no habitado, como dice la gráfica, tiene una pena que va de presidio menor en su grado medio, 541 días, hasta 5 años. A presidio menor en su grado máximo, hasta 5 años, ¿no es cierto? Y el robo en lugar habitado, o sus dependencias, deberíamos agregar ahí, tiene presidio mayor en su grado mínimo no mínimo, porque hasta 10 años, pero es presidio mayor. Eso quiere decir que, por ejemplo, si me condenan por un robo en lugar habitado o sus dependencias, no voy a tener beneficio a las penas alternativas. Por ejemplo, como se dice en la jerga, salir con la firma.
¿ya? O sea, voy a cumplir perfecto. efectivamente la pena hasta mínimo 2/3, ¿ya? Tengo que, Perfecto. porque después puedo tener O sea, beneficio intrapenitenciario, digamos. Si me dan 2 años, sí o sea, 10 años, sí o sí voy a tener que estar 6 en la cárcel. 6 en la cárcel aproximadamente, sí. Mínimo. Mínimo, sí. Pero puedo tener un beneficio a los 5 años de salir el domingo, por ejemplo. Ya, bueno. Pero va a estar preso, sí. Ya. Esto es el lugar habitado, se refiere a lugar habitacional, oficina, supermercado. No, a ver, la ley habla de habitado y el concepto de morada, ¿ya? Ya. Porque, por ejemplo, yo puedo morar, puedo habitar transitoriamente en un lugar. Me explico. Si a mí me entran a robar o me intimidan, bueno, intimidan no porque eso es violencia e intimidación, pero si entraran con fuerza, rompieron una ventana de mi habitación de hotel y yo estoy durmiendo, estoy en un lugar habitado. Habitado, perfecto. Porque estoy morando ahí, ¿se entiende? Pero si yo... Pero en un supermercado, en un supermercado personas no. comprando, no. No, eso no es habitado. Ah, ya, porque no está destinado para dormir. Sí, pero, claro, para morar. Pero ojo, porque Para yo... dormir. No, pues no es para dormir, porque yo puedo estar trabajando en mi casa. En mi casa no solamente duermo, no me desperfile. Ya no, pero me refiero a que morar, aparte de dormir, ¿qué más es? Vivir. Morar es sinónimo de vivir. ¿Oficina? No. Oficina puede ser habitado y es discutible, hay jurisprudencia, pero en la oficina también puede ser lugar habitado porque yo moro durante el día. Ya, aunque no duerma. Aunque no duerma. Ahora entendí el concepto de morar. Pero si hay un edificio solamente oficina, en la noche eso no es habitado. no es lugar habitado ni destinado a la Si habitación. trabajo horas extra, Pero es que yo estoy ahí, Ya. estoy ahí. No es un lugar destinado a la habitación, porque dice robo el lugar habitado o destinado a la habitación o su dependencia. Ya, Porque o sea- la oficina yo no está destinada a la habitación, pero si hay 50 personas trabajando, están morando ahí, no van a dormir, pero están viviendo. Perfecto. ¿Ah? Yo lo argumentaría así si fuera querellante. Perfecto. ¿Ah? Si fuera el abogado querellante diría, bueno, esto es una oficina, lugar habitado o destinado a la habitación. Porque, Ya. por ejemplo, ha habido casos en que no se ha considerado lugar habitado las casas de veraneo. ¿Por qué? porque no están en ese momento habitadas, Porque pero son yo para la morar. Sí, pero yo la ocupo solamente en la Sí, temporada de perfecto. verano. Entonces ha habido jurisprudencia que ha dicho, no, un momentito, la casa de veraneo no es lugar habitado, puede ser destinado a la habitación, pero si no están 10 meses, han considerado robo un lugar no, No habitado. habitado. Ahora, yo creo que es Perfecto. discutible. Yo creo que eso es discutible. Tuve un caso una vez que se hizo el juicio de nuevo, inclusive porque la Corte... yo era abogado querellante y recurrí diciendo que era una casa de veraneo y que cuando estaban las personas, cuando entraron a robar, las personas estaban durmiendo ahí, pero habían salido, era la casa de playa. Entonces, Pero estaban habitándola en ese momento. claro, Perfecto. y se consideró lugar habitado o destinado a la habitación. Perfecto. Te quiero hacer solo un pequeño paréntesis para que no me quede la duda, porque me carga que me queden dudas. Si es un supermercado y está en ese momento con gente, ¿cómo se Yo argumentaría que es un lugar habitado en ese momento, porque hay gente trabajando, hay gente morando, etcétera. Pero si es la noche, no. O sea, depende para qué está hecho Claro, el pero- destino del lugar y además si tiene o no gente. Claro, Ya. pero ¿qué pasa? Todos estos robos que ha habido fuertes críticas a la labor de las policías y la fiscalía, todos estos robos que han habido en supermercados, saqueos, ¿qué ha pasado en muchos casos? No se han detenido a las personas que rompieron las defensas, las cortinas metálicas, las rejas, etcétera, y hay personas que han entrado con posterioridad. Y inclusive salió en los medios de comunicación, ha habido partes policiales que han dicho, oye, estas 25 personas estaban adentro, pero solamente algunos tenían una especie, tenían Claro, un otros televisor, estaban mirando, o estaban- u otros habían robado, pero cuando llegó la policía se habían deshecho las Claro. especies y no los sorprendieron, Pillaron ahí mismo. ni hay filmaciones. Y eso es robo en lugar no habitado en grado de tentativa, porque si a mí... ¿Dio voy- la oportunidad? no, explico muy corto. Si yo voy saliendo con un televisor y voy saliendo y me agarra la policía, es robo en lugar no habitado frustrado. Ya, ¿Me porque explico? pillaron. Claro, yo puse todo mi parte para consumar el delito, pero me pillaron. Ya. Si yo me hubiera ido, sería consumado. Pero si yo hice una tentativa de delito y no... Y finalmente no lo hice porque lo solté. Lo solté, eso es tentado. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque el robo consumado tiene una penalidad... X. Todos los delitos tienen una penalidad X, consumado. Si es frustrado, tienen un grado menos. Perfecto. Y si es tentado, tienen un grado menos. Perfecto. Por ende, se roba un lugar no habitado, un supermercado, que no encontraron con ninguna especie, va a tener una pena entre 41 días y 60 días. Claro, ¿sabes lo que pasa? Entonces, Sabas? uno dice, ¿pero por qué no lo dejaron preso? Claro, uno dice, pero está robando. Pero ¿qué pasa? Se produjo un fenómeno, además.
había mucha gente que saqueó, es inmoral, es detestable, pero del punto de vista jurídico, esa gente no tenía antecedentes. Claro. Tenía una irreprochable conducta anterior, era robo, el lugar no habitado, tentado. La pena probable era 41 días a 60. Entonces, los jueces no le iban a dar la prisión preventiva. No sé si me explico. Sí. Es distinto que llevarse un televisor y romper la ventana. Claro, lo que pasa es que uno como chileno común y corriente sin irse en contra de las leyes, al revés, que me parece que es la manera en que tiene que haber para que las cosas funcionen, uno dice, claro, y lo dejaron libre. Pero por eso ahora... Uno no entiende esas diferencias. Es que ahora hay un proyecto de ley que es la llamada ley antisaqueo, que estaba aumentando las penas para los casos en que yo me aproveche de una calamidad pública o una conmoción, que no sea robo por Para sorpresa, aprovecharme, claro. para aprovecharme y saquear, se aumenta la pena. En ese caso, hay que tipificarlo bien. Sí, pero había una persona que estaba saqueando que tenía 37 detenciones previas. 37 No, pero ese sujeto detenciones previas. debe estar en prisión preventiva. Y muchas de las personas que entran a robar a los departamentos, a las casas, ya tienen detenciones anteriores. Entonces ahí es donde uno dice, ¿cómo? O sea, ¿cuarta vez que roban una casa? Es que lo que pasa, no estoy defendiendo a los delincuentes. No, yo sé que no, pero eso es como la sensación sí, pero que tiene uno. es que también tenemos una labor de educación cívica, porque ¿qué pasa? Es distinto un delito reiterado que no me han condenado entre medio. O sea, yo robé en la casa tuya, robé en la casa Ricardo y en una tercera. Y entre medio me robo con fuerza, por ejemplo. Estuve en libertad, cometí otro delito. Esos son delitos reiterados. Al final me van a subir la pena. Ah, ya. Pero es distinto que yo me condenaron por un robo, cumplí mi pena, aunque sea en libertad, y después robé en otro, pero ya estaba condenado. Eso es reincidencia. Y la reincidencia es una agravante específica. Ah, es peor. Es peor, por supuesto. Ah, perfecto. Tengo hartas dudas en todo caso porque un supermercado puede ser lugar no habitado porque está cerrado, no hay nadie, pero hay un guardia, por ejemplo. Pero a la vuelta te la voy a preguntar. Y también tengo una pregunta importante para ti, Ricardo. Nos vamos a ir un pequeñísimo corto, se nos ha pasado volando el programa y ya volvemos. Yo debo, Como 30 veces mi sueldo. cuando ya se venía mi jubilación, perdí la pega. Nunca pensé que iba a estar en una situación así, pero no sé, se dio todo súper rápido. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Pero yo debo seguir luchando. Yo debo empezar de nuevo. Defensadeudores.cl. Tu tranquilidad es un derecho. Querido Ricardito, ¿todos podríamos eventualmente robar? Se dice que algunos sí, que otros no, que nacen así como con la maldad. Mira, La ocasión hacia el ladrón, el tema de los saqueos, también hay mucha gente que iba por fuera y digo, bueno, dijo, pañales para la guagua. mira, yo me atrevería a decir dos cositas. La primera que en términos teóricos nosotros de los 6 a los 9, 10 años estamos en un proceso que se llama de desarrollo moral. El proceso donde nosotros empezamos a aprender los códigos sociales, lo que es adecuado, lo que no es adecuado. Por lo tanto, claro, efectivamente hay personas que experimentaron un déficit en esa etapa. Pero por otra parte también, y como parte de lo legal, que tiene que ver con qué tan consciente tú eres de lo que estás haciendo. Efectivamente, donde hay personas que de una u otra manera ya pueden tener como cierto historial o a veces, y de hecho la ley de responsabilidad penal adolescente cuando se baja a los 14 años es que justamente se asume de que a los 14 años uno ya puede ser capaz de discernir entre el bien y el mal. Por lo tanto, claro, si podemos hacer un hurto, voy a inventar una cosa, en realidad ni siquiera inventar, una típica costumbre chilena de llevarnos los lápices de algunos lugares. Y efectivamente creo que una pena para ellos como un bien muy pequeño. Claro, pero es distinto Claro. si te lo llevas intencional. Si yo veo que mi querido Sabas tiene un lápiz hermoso y que vale harto dinero, y si yo voy y se lo robo, si me lleve tu lápiz. No sé. Yo ocupo Vic. Claro, y esta cosa del discernimiento, mira, de hecho, Charles Darwin cuando anduvo por acá en los años 1850 y andaba elaborando toda su teoría de la evolución, lo cuento como una anécdota teórico-histórica. Y resulta de que él, claro, nunca había visto un terremoto. Y por lo tanto, como que casi como, digamos, implorándole a Dios que hubiese un terremoto acá en Chile. Y él estaba en Valparaíso y efectivamente hubo un terremoto. Y ahí le tocó ver algo que hasta el día de hoy pasa cuando hay calamidades públicas, como dice Sabas. Le tocó ver que un terremoto podía sacar lo mejor de las personas, pero también podía sacar lo peor de las personas. Y por allá por 1904, 1907, cuando hubo estos terremotos, también acá en Chile, habían sanciones que involucraban el fusilamiento. Sí, claro. Por lo tanto, efectivamente,
Sí, pero aprovechando esa calamidad. Bueno, hay una agravante específica que se utilizó, perdona Ricardo, Sí, que se utilizó para el terremoto del 2010 en Concepción, como se declaró estado de emergencia o estado de sitio, con ocasión de una calamidad, Claro. hay un agravante que sube las penas de los delitos en esos casos. Y algo similar es lo que se quiere hacer para los saqueos, aprovechándose la conmoción. Perfecto. Porque es especialmente detestable que en medio estaban tratando de ayudar a las personas damnificadas y pasaban tipos con lavadoras, ¿se acuerdan de la Bueno, imagen? ahora en el incendio de Valparaíso creo que se robaron un camión que iba con agua, con no sé qué cantidad de insumos, etcétera. Detestable desde el punto de vista que se mire, detestable. Y tú sabes que los cuentos infantiles, yo les voy a contar algo también, los cuentos infantiles de hoy día, que no tienen a Hansel y Gretel con la bruja malvada que se los quiere comer, a la Cenicienta con la bruja malvada que, etcétera, etcétera, ha traído ciertas dificultades para los niños desde pequeños para identificar el bien y el mal. Porque la gracia de los cuentos estos típicos Claro. era que ellos desde chiquititos sabían que la bruja era mala y los niños pobres que estaban ahí encerrados en la olla eran buenos. Y hoy día esos cuentos, los monos, la Pepa y todo eso son todos buenos. Entonces a los niños desde chicos les cuesta un poco identificar el bien Mira, y el mal. y además una cosa que los sociólogos podrían explicar muy bien, que tiene que ver con esta crisis valórica en algún momento hemos estado transitando más de una década. Antiguamente el ser honesto, el ser honrado era un valor, más allá de que nos diera cierto como coraje, también nos permitía obviamente enfrentar con cierta valentía alguna La palabra de situaciones. uno tenía un peso hoy día. Sin lugar a dudas. Entonces, los niños y los adolescentes sobre todo empiezan a crecer en un mundo donde los valores ya no guían tu existencia, digamos. Entonces, de hecho, la película que se hablaba como el rey de los... justamente hacía notar efectivamente con que hay oportunidades que los chilenos nos Al rey deberíamos... de los huevones. Claro. Está aceptado por la Real Academia de Huevos. Ah, yo- Sí, sí. No sé. Pero, hoy, claro, hoy día pareciera ser que el efectivamente film pasa sí eso. justifica los medios en muchas ocasiones. Antes de que vayamos a la pregunta que nos mandaron, queridos Sabas, quiero saber qué hacemos con el guardia del supermercado, porque él está morando ahí. Si bien no duerme porque no tiene una cama con una almohada, está en su lugar de trabajo y está morando. Porfiada. ¿Y qué pasa si entran a robar ahí? Es porfiada la señora. No, pero es una buena pregunta, muy buena pregunta, porque si hay un robo con fuerza, ni violencia ni intimidación, en un supermercado. ¿Con fuerza para la cosa? O Sí, para pues ya. cuando yo hablo de robo con fuerza es solamente las cosas. Romper, rajar, etc. Claro, porque el otro es violencia o intimidación. Perfecto. Amenazar, agredir, pegar a una persona, Violencia. eso da lo mismo que sea habitado o no habitado, da lo mismo, porque eso es robo con violencia o intimidación. Perfecto. Da lo mismo que pueden hacerte un robo en la mitad del campo, da lo mismo. La distinción de habitado o no habitado o destinado a la habitación es solamente cuando no hay ni violencia ni intimidación, sino que se aplica una fuerza, una fractura, un escalamiento en una cosa. Ya. ¿Ah? Entonces, en ese caso, si el guardia está en su garita, está durmiendo o no vio a los ladrones del supermercado, Ya, es no robo habitado. con fuerza en lugar no habitado. Pero si lo amenazaron, da lo mismo que sea habitado o no habitado porque es robo con violencia e Amenaza. intimidación. Perfecto. ¿Dónde se hace la denuncia? ¿Cómo se hace la denuncia? Etcétera. La denuncia se hace en cualquiera de las dos policías, Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, en la Fiscalía del Ministerio Público directamente o en los tribunales con competencia criminal, juzgados de garantía. Ahí se hace y excepcionalmente Tribunal Oral de lo Penal. Ahí se hace la denuncia. Y si estoy en un recinto penitenciario, fui a ver un preso, soy familiar de un preso, le puedo hacer las denuncias a Gendarmería. Perfecto. 2, si que entran a mi casa a robar, ¿yo puedo matar a la persona que entró? Bueno, lo hablábamos en otro programa. Podría ser un caso de legítima defensa, inclusive legítima defensa privilegiada. Ya. Siempre que haya una necesidad racional del medio empleado, porque si yo, como decíamos en otro programa, le disparo con una ametralladora y el sujeto estaba ¿Con una cortapluma? con una cortapluma, con un destornillador, un tip-top. Bueno, el tip-top es peligrosísimo. Sí, eso es filo. 2, si yo sé quién me robó, yo tengo que entregarle, o sea, nunca ir a buscarlo yo, sino que... ir a Mejor hacer la entregarle los denuncia, datos. claro, la denuncia y a la policía. Y ojo que si el artículo 130 del Código Procesal Penal considera, se hizo una modificación hace algunos años, si es un tiempo hasta 12 horas después, eso puede ser un delito flagrante. Entonces la policía podría ir y detener al sujeto. Hasta 12 horas después. Hasta 12 horas después. Ah, mira qué bueno, eso ¿Ah? no lo sabía. Ahora, otras veces la policía dice no, porque el sujeto ya se fue a su casa y es verdad, no podría entrar. Pero si es flagrancia, es discutible porque están dentro del periodo 12 horas. de las 12 horas del tiempo inmediato. ¿Y tiene valor lo que me roben? Si ya me roban un computador que vale 300.000 pesos a que me roban mi caja fuerte que tengo 20 millones de pesos. Puede tener incidencia en el mayor mal cometido por el delito o en el caso de robo con fuerza en las cosas, puede incidir la pena.
Pero si es violencia e intimidación da lo mismo, que la pena es muy alta por el hecho de atentar, como decíamos, contra más bienes jurídicos, la propiedad y la indemnidad o integridad física o psíquica. Perfecto. Ojalá que haya quedado claro, son varias Traté de no dudas. ser enredado. Estuvo súper claro, lo que pasa es que uno dice lugar habitado con personas, lugar no habitado sin personas, obvio, pero no es tan obvio, por eso es importante que conversemos estos temas porque uno tiene así la capacidad de poder no solo defenderse, sino que además tomar las cartas en el asunto que corresponde. Tenemos una pregunta, Ricardo Sabas, para que podamos ayudar a nuestra persona, a nuestro amigo o amiga que nos mandó un WhatsApp al más 569 40 23 89 05. En esta ocasión es Cristian, que nos dice: en medio de las protestas, un manifestante que arrancaba de fuerzas especiales ingresó a mi casa. No robó ni hizo nada malo, pero mi familia se asustó. ¿Se está cometiendo algún delito? Mira qué buena pregunta. Si yo voy arrancando de un ladrón y me meto en la casa del vecino, por ejemplo. Es que ese arrancando de un ladrón podría ser un estado de necesidad. ¿Y esto no? No, porque esta es un manifestante que arrancaba de fuerzas especiales. Estaba aterrorizado seguramente por las fuerzas especiales y ingresó a su casa. A ver, si no un estado de necesidad para precaver un mal mayor afecto a algún bien, ese es el estado de Ya, necesidad. explíquemelo en español. A ver, yo para evitar que se ahogue una persona que yo estoy viendo en una piscina en la casa del lado, ¿Ya? rompo la puerta y entro y la saco de la piscina. Para evitar que se Para muera, evitar que se muera, perfecto. es un estado de necesidad. Ya. Y por ende no soy responsable de los daños que hice en la puerta. Ya. Del vecino, por ejemplo. Ya, porque estás hablando de la vida Claro, del pero en vecino. este caso podría ser un delito porque podría ser el delito de violación de morada. Ya. Yo, en la violación de morada, por el hecho de entrar en una casa sin que me autorice, estoy violando la morada. Ahora, si ocupo la violencia o intimidación, es violación de morada con violencia e intimidación y tiene una penalidad superior. Y si Ahora, rompo la reja, tengo fuerza. sí, pero no estoy robando. No, pero violencia de o sea... Puede ser considerado así. Puede cosa ser, de morada, hay una nada, línea de la doctrina que dice que la violencia en la violación de morada puede ser sobre las cosas o sobre las personas. Ya. Y si yo entro porque está la puerta abierta o la reja abierta para esconderme de las fuerzas especiales, sería igual violación de morada. ¿Me explico? ¿Eso tiene pena? Sí, pero no es muy alta. Ya. Porque normalmente violación de morada puede ir con otro delito. Porque yo puedo entrar y hurtar cosas o robar cosas y no me van a condenar por la violación de morada, sino que por el robo. No sé si me explico. Deberían condenarlo por las dos porque hizo cometió las dos. Es que sí, pero es que ahí se produce lo que es un concurso de delitos, que tendría que explicarlo en más detalle. Ya. Bueno, en todo caso, Cristian, por si acaso, Sí, no, esto no estaría justificado. Lo voy a decir, se aplica la pena más alta grande. al delito más grave. Bueno, Dijera. pero se deberían sumar. Yo creo que las distinciones que hace Sabas, que por más fines que puedan ser, pero es parte de la educación cívica que este programa Sí, Claro. lo que pasa es que yo en el robo, perdón, con esto termino, para robar con fuerza las cosas, ¿no es cierto? Estoy cometiendo una violación de morada. Pero pero es que ese delito es un medio para cometer el robo. Me estarían condenando 2 veces por un mismo hecho. Ah, y lo entiendo. Ah, ¿ve? Ah, yo necesito violar la morada para poder Claro, hacer un robo. Entonces, claro. No me pueden- desperfile, ¿ves? Por el medio. Eso. Ah, ahora no decía brillante. ¿Qué haría sin él? Estaría más tranquilo. Oye, no. Tenemos un corte como tan rápido, al tiro. Ya, nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Yo debo hartos millones. Debo 70 millones de pesos por un mal negocio que hice. Tengo 2 hijos, uno de 10 y otro de 18. Y los mantengo solita. Tener una pyme no es tan fácil como uno cree. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Yo debo buscar ayuda. Y sé que puedo. Defensadeudores.cl. Tu tranquilidad es un derecho. Y se nos fue volando el programa del día de hoy. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por la también, invitación. Sabas, por Muchas habernos gracias. acompañado el día de hoy. Ojalá que tengan un lindo día, que lo disfruten en familia, que lo pasen bien, buena onda en su pega y nos vemos en otra ocasión, como siempre, aquí en El Abogado. Un besito, chao, chao.